Hola, ¿qué tal a todos ustedes, mis estimados charros? El día de hoy estamos estrenando relatos sobre misterios de la humanidad. Sin más que decir, comencemos. Hace miles de años, en una época donde un hombre llamado Noé era un hombre ordinario como todos, pero un día Dios le habló y le dijo que habría un gran diluvio que acabaría con toda la humanidad y animales, pero Dios le dijo que debía construir un arca con la cual metería 2 animales de cada especie. Noé hizo caso y decidió construirla, pero la gente comenzaba a burlarse de él, le decían loco y más cosas. Noé no les hizo caso y continuó construyendo. Cuando llegó el día, el gran diluvio comenzó, y todos los que se burlaban de Noé comenzaron a querer ingresar al arca, pero Noé ya había cerrado las puertas. Toda la tierra se inundó por 40 días y 40 noches, pero según algunas personas cuentan que durante esos 40 días se escuchaba cosas, como que alguien rasgaba las paredes buscando entrar. Pero el arca resistió. Otros rumorean que Noé vio extraterrestres durante esos 40 días y noches, pero nunca se confirmó nada. Cuando el arca de Noé tocó tierra, él y toda su familia bajaron junto con las especies. Noé solo agradeció por llegar a tierra firme, sano y salvo. Muchos hoy en día se preguntan dónde quedaron los restos del arca de Noé. Según algunos estudiadores, el arca de Noé puede ubicarse en el monte Ararat. Se cuenta que ahí quedaron los restos de esa arca enterrados para siempre. La historia de las 13 calaveras. Según la leyenda mítica que se ha transmitido en los círculos esotéricos y de la New Age, las 13 calaveras de cristal son reliquias sagradas de tamaño humano que contienen el conocimiento absoluto del cosmos y el origen de la humanidad. El mito cuenta que estas piezas no fueron talladas por manos humanas, sino que fueron heredadas de los sabios habitantes de la mítica Atlántida o traídas a la Tierra por seres extraterrestres de gran evolución espiritual. Estos seres habrían depositado su conciencia, su historia y las respuestas a los grandes misterios del universo dentro de la estructura cristalina de los cuarzos, funcionando como una especie de computadoras cuánticas ancestrales. Los alienígenas o atlantes entregaron las 13 calaveras a los antiguos mayas y aztecas, quienes las custodiaron en templos secretos como sus tesoros más sagrados. Según los guardianes de la leyenda, las calaveras tienen propiedades sobrenaturales. Pueden proyectar hologramas, comunicarse mediante telepatía, sanar enfermedades terminales e infligir terribles maldiciones a quienes intenten profanarlas. La parte central de la profecía advierte que las calaveras fueron dispersadas por todo el mundo para protegerlas. Sin embargo, existe un mandato oculto. El día en que la humanidad se encuentre al borde de un gran cataclismo o en un cambio de era, las 13 calaveras deberán ser encontradas y reunidas en un círculo. Al hacerlo, los artefactos se activarán entre sí, comenzarán a hablar y revelarán a los seres humanos la sabiduría necesaria para dar el siguiente salto evolutivo y salvar al planeta de la destrucción total. La leyenda del Triángulo de las Bermudas es uno de los mitos más fascinantes del Océano Atlántico, delimitado por un triángulo imaginario entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Aunque las historias de marineros sobre anomalías en la zona existían desde la época de Cristóbal Colón, el mito cobró fuerza mundial el 5 de diciembre de 1945 con la misteriosa desaparición del vuelo 19, una escuadrilla de 5 aviones militares estadounidenses que, tras reportar por radio que sus brújulas se habían vuelto locas y que el mar lucía extraño, se desvanecieron sin dejar rastro, al igual que el hidroavión enviado a rescatarlos. A partir de ese momento, la cultura popular comenzó a tejer la leyenda de una zona maldita donde los cielos cambiaban de color, extrañas nieblas envolvían a los viajeros y los instrumentos de navegación fallaban por completo, tragándose para siempre a cientos de barcos y aviones, como el enorme Cyclops en 1918, sin dejar jamás cuerpos ni restos flotando. Para explicar estos supuestos misterios, la imaginación colectiva creó teorías fantásticas que iban desde la existencia de monstruos marinos y la presencia de la Atlántida, cuyos cristales energéticos hundidos supuestamente interferían con la tecnología, hasta portales dimensionales y ambiciones extraterrestres, convirtiendo a esta región geográfica en el sinónimo definitivo de lo inexplicable y del miedo a lo desconocido en alta mar. En el otoño de 1888, los oscuros, brumosos
silenciosos y marginales callejones del distrito de Whitechapel, en el East End de Londres, se convirtieron en el escenario de una pesadilla que cambiaría la crónica negra para siempre. Entre la densa niebla y la miseria de la época victoriana, emergió la figura de Jack el Destripador, el primer asesino en serie mediático de la historia. El mito comenzó a forjarse entre los meses de agosto y noviembre, cuando 5 mujeres, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edover y Jane Kelly, fueron brutalmente asesinadas. El asesino no solo les arrebataba la vida en la penumbra de la noche, sino que demostraba un sádico y escalofriante conocimiento anatómico, realizando cortes precisos y mutilaciones quirúrgicas que desataron el rumor de que el monstruo podía ser un respetable médico o un carnicero local. La leyenda se alimentó del pánico generalizado, la ineficacia de la policía de Scotland Yard y, sobre todo, del desafío del propio criminal. Durante los crímenes, las redacciones de los periódicos y la policía recibieron siniestras cartas firmadas por un tal Jack el Destripador. Una de las misivas más célebres, titulada Desde el infierno, llegó acompañada de una caja de madera que contenía la mitad de un riñón humano preservado en vino, supuestamente extraído de una de sus víctimas, con la promesa de que la otra mitad ya se la había comido. Tras el dantesco asesinato de su última víctima en una habitación techada, los crímenes cesaron de forma tan abrupta como habían comenzado. Jack se desvaneció en la niebla de Londres sin dejar rastro, dejando tras de sí cientos de teorías, sospechosos que iban desde cirujanos reales hasta miembros de la aristocracia, y un misterio absoluto que jamás fue resuelto, convirtiéndolo para siempre en una sombra eterna de terror.